En este capítulo vas a aprender a utilizar el ancho de pulso modulado, es decir, PWM. Para esto, tengo este osciloscopio. El osciloscopio es este dispositivo electrónico que se utiliza para visualizar y medir señales eléctricas que varían en el tiempo. ¿Recuerdas cuando utilizábamos la función OFF para apagar un LED? Pues esta sería su gráfica. Como puedes darte cuenta, se encuentra en 0 voltios, está apagado. Sin embargo, cuando utilizábamos la función ON, esta sería su gráfica. La gráfica nos muestra el valor del voltaje máximo que nos da la Raspberry Pico. Para asimilar mejor el concepto de PWM, quiero que hagamos la siguiente relación. La función OFF va a ser igual a 0. Y la función ON va a ser igual a 65.535. El 0 es igual a 0 voltios y 65.535 es el voltaje máximo. Por lo tanto, ¿qué pasaría entonces si aplicamos la mitad, 32.767? Veamos qué sucede con la gráfica. Como puedes ver, ya no es una línea recta como pasaba con 0 o 65.535. Pues bien, lo que estamos viendo es justamente PWM. PWM es la manera de poder modular el ancho que tiene un pulso, pero siempre manteniendo su frecuencia. Hay dos cosas muy importantes en PWM. El periodo y el ciclo de trabajo. El periodo es la longitud que tiene un pulso, y este siempre se va a medir en tiempo. Además, se va a repetir constantemente. Esto sería un periodo y si te das cuenta, tiene una longitud. Otro punto importante es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el porcentaje de encendido que hay sobre el periodo total del pulso. Si esto es el periodo total del pulso, esto equivaldría al 100% del trabajo. Sin embargo, recuerda que te dije que vamos a aplicar la mitad, 32.767. Podemos darnos cuenta que el 50% se mantiene apagado y el 50% se mantiene encendido. Este 50% de encendido representa al ciclo de trabajo. Veamos con otro ejemplo. Ahora vamos a aplicar un 60%, es decir, el 60% de 65.535 es igual a 39.321. Si nosotros aplicamos este valor, veamos qué sucede en la gráfica. Como puedes ver en la gráfica, tenemos el periodo, el cual tiene un 40% apagado y un 60% del pulso se mantiene encendido. Muy bien, entonces ahora veamos la parte práctica de PWM. Cuando nosotros utilizamos la función ON, para encender un LED, ON nos da el máximo voltaje de la Raspberry Pico. Midámoslo con el multímetro. Ten en cuenta que tengo un cable rojo conectado en el pin GPO 0. Y otro cable en el pin físico 18 que es la tierra, GND. Si aplicamos el código pin.on, como puedes ver, el multímetro nos está dando el valor de 3.3 voltios. Eso es el valor máximo. Pues muy bien, si aplicamos PWM con un ciclo de trabajo del 60%, entonces, ¿cuánto voltaje nos tendría que dar nuestra Raspberry Pico? El cálculo es bastante sencillo. Nuestro voltaje de salida va a ser igual al voltaje multiplicado por el ciclo de trabajo. El voltaje de salida sería igual a 3.3 voltios multiplicado por el 60%, es decir, 0.6. Lo que nos da igual a que el voltaje de salida tiene que ser igual a 1.98 voltios. Es decir, si trabajamos con un pin configurado en PWM con un ciclo de trabajo del 60%, el voltaje que nos tiene que dar es 1.98 voltios. Ahora veamos esto en código. Recuerda que tengo conectado un cable en el pin GPO 0 y un cable conectado a tierra en el pin físico número 18. Primero vamos a importar pin y también vamos a importar PWM. Ahora vamos a declarar el pin en donde está conectado el cable rojo, en este caso es el GPO 0. Y es de salida. Ahora vamos a declarar un pin como PWM. Se va a llamar pin PWM y va a ser igual al PWM y le vamos a pasar ese pin que ya estaba configurado en el pin GPO 0. Recuerda que se llama pin. Además, después de una coma vamos a añadir la frecuencia de trabajo. Un periodo bastante estable sería 1000. Ahora veamos el bucle principal. Ten en cuenta estas dos cosas. El ciclo de trabajo en un PWM va desde 0 hasta 65.535. Es decir, si queremos un ciclo de trabajo del 60%,
tendríamos que usar 39.321, ya que este es el 60% de 65.535. Para esto vamos a utilizar el pin, PWM, y usamos su función, duty, U16. Duty, U16, significa ciclo de trabajo, aplicamos 39.321. Veamos cuánto voltaje nos está dando. Como puedes ver, el valor es exactamente lo que habíamos calculado, 1.98 voltios. Esto quiere decir que cuando el PWM está configurado con un ciclo de trabajo del 60%, el voltaje va a bajar a 1.98 voltios. Listo, ahora veamos un ejercicio bastante práctico de cómo utilizar PWM. Para esto, vamos a utilizar un LED. Recuerda siempre que, al utilizar un LED, necesitas utilizar una resistencia. Y vamos a crear el efecto de respiración. Vas a conectar el LED de esta forma y vas a utilizar una resistencia. Yo voy a usar una de 220 ohmios. Recuerda conectar la resistencia en el pin más largo de tu LED. La resistencia va a estar conectada en el pin GPO0. Y el pin más corto del LED va a estar conectado a tierra en el pin físico número 18. Veamos el código. Lo que vas a aprender es cómo usar PWM, cómo usar un ciclo for, y cómo crear el efecto de respiración con un LED utilizando el pin configurado con PWM. Lo primero que tienes que hacer es importar pin y PWM. También vas a importar time. Vas a tener una variable que se llama LED, y va a ser configurada con el pin GPO0. Y va a ser de salida. Ahora configuremos el pin como PWM con una frecuencia de 1000 MHz. Utilicemos una nueva variable. Se va a llamar LED PWM y va a ser igual a PWM y le vamos a pasar la variable que ya estaba configurada con el pin GPO0. Y vamos a aplicar una frecuencia de 1000 MHz. Vamos también a crear una variable de espera. Ya sabes por qué es importante aplicar una variable. En este caso los milisegundos de espera van a ser solo 2 milisegundos. Ahora veamos el bucle principal. Dentro del bucle principal vamos a crear un nuevo bucle. Este bucle se llama for y es bastante sencillo. Se ve de esta forma. For significa para y tiene una variable que se llama i. Por lo tanto, lo puedes leer de esta manera. La variable i va a recorrer un rango que va a empezar desde 0. Que es el valor mínimo que te había explicado. Hasta 65.535, que es el valor máximo que te había explicado. Además, vamos a decirle que la variable i va a incrementar de 255 en 255 cada vez que se repita el ciclo. Por lo tanto, dentro del bucle for lo que vamos a hacer es utilizar la variable LED PWM con el ciclo de trabajo. Para esto vamos a utilizar la función duty_u16. Y vamos a asignarle lo que tenga en ese momento la variable i. Recuerda que la variable i va a tomar valores desde 0 hasta 65.535, yendo de 255 en 255. Después, vas a aplicar una espera utilizando la variable espera. Y de esta manera se va a encender gradualmente el LED. Ahora vamos a hacer el bucle para el apagado gradual del LED. Vamos a crear un nuevo ciclo for, que va a funcionar de la misma forma, pero al revés. La variable i va a recorrer un rango que empieza desde el valor máximo que es 65.535. Es decir, va a empezar encendido y va a ir hasta el valor de 0. Y la variable i va a disminuir su valor de menos 255 en menos 255. Ahora vamos a utilizar la variable LED PWM con el ciclo de trabajo. Para esto vamos a utilizar la función duty_u16. Y vamos a asignarle lo que tenga en ese momento la variable i. Quiere decir que el LED va a tomar valores desde el máximo valor 65.535 hasta llegar al 0, es decir, hasta apagarse. Aplicamos una espera utilizando la variable espera. Y eso sería todo el código. Veamos cómo funciona. Como puedes ver, el LED tiene un efecto de respiración, esto es gracias al PWM. Y puedes variar el efecto con tan solo cambiar el valor de la variable espera. Eso sería todo. Recuerda que todos los códigos de este curso se encuentran de manera gratuita en el link del primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el próximo capítulo.